Bienvenidos a una nueva noche de relatos inexplicables. Lo que estás a punto de escuchar son 3 historias reales de personas que nunca creyeron en lo paranormal, hasta que lo vivieron en carne propia. Te sugiero que apagues las luces, porque después de estas historias, tal vez nunca vuelvas a mirar un espejo igual, ni a ignorar un golpe en tu ventana durante la noche, ni a pasar despreocupadamente frente a un hospital abandonado. Mi nombre es Daniel Morales, y estas son nuestras historias de la noche. Comenzamos con nuestra primera historia, El reflejo imposible. Mi nombre es Laura Mendoza y esto que les voy a contar ocurrió hace apenas 8 meses, aunque parece que han pasado años. Nunca fui una persona que creyera en fenómenos paranormales. De hecho, siempre me burlaba de mis amigos cuando contaban sus experiencias con fantasmas o presencias extrañas. Pero a veces la vida tiene formas muy crueles de demostrarte que estás equivocada. Vivo en Monterrey, en un edificio de departamentos bastante común, nada especial, construido en los años 90, con vecinos normales y una vida tranquila. Me mudé ahí después de divorciarme, buscando un nuevo comienzo. El departamento que elegí era perfecto, espacioso, luminoso y con un precio razonable, demasiado razonable. Debí haberlo sospechado. Todo comenzó una noche de febrero. Había tenido un día terrible en el trabajo y llegué exhausta a casa. Lo único que quería era darme una ducha caliente y dormir. El baño de mi departamento tiene una peculiaridad. Hay un espejo grande frente a la ducha, algo que siempre me pareció incómodo. Esa noche, mientras el agua caliente caía sobre mí, noté algo extraño. El espejo, que debería estar completamente empañado por el vapor, tenía una zona circular perfectamente limpia, como si alguien la hubiera limpiado con la mano. No le di importancia. Pensé que tal vez el vapor no se había distribuido uniformemente. Terminé mi ducha y cuando salí para secarme, el espejo volvió a empañarse por completo. Al día siguiente ocurrió lo mismo, y al siguiente, siempre en el mismo lugar, siempre un círculo perfecto. Una noche decidí hacer una prueba. Prendí la ducha con agua caliente para que se empañara el espejo, pero no me metí. Me quedé observando, esperando ver cómo se formaba ese círculo. Y entonces lo vi. Lentamente, como si una mano invisible lo dibujara, comenzó a formarse el círculo en el espejo. Sentí que el corazón se me detenía. No había ninguna explicación lógica para lo que estaba presenciando. Apagué la ducha inmediatamente y salí del baño, cerrando la puerta. Pasé la noche en casa de una amiga, inventando alguna excusa sobre una fuga de agua. Me convencí a mí misma de que había sido mi imaginación, que el estrés me estaba jugando una mala pasada. Pasaron un par de días antes de que me atreviera a usar esa ducha de nuevo. Cuando por fin lo hice, traté de no mirar el espejo. Me concentré en el agua, en el champú, en cualquier cosa menos en ese espejo que sabía que estaba frente a mí. Pero era imposible no mirarlo, como cuando alguien te dice que no pienses en un elefante rosa. El círculo estaba ahí, limpio y perfecto, pero esta vez, dentro del círculo, había algo más. Un rostro que no era el mío. Era el rostro de una mujer joven, quizás de mi edad. Tenía el cabello largo y oscuro, pegado a la cara como si estuviera mojado. Sus ojos estaban fijos en mí, enormes y completamente negros. No grité, no podía, era como si mi voz se hubiera congelado en mi garganta. Lo peor fue que ella sonrió, una sonrisa lenta, que se extendió demasiado, mostrando más dientes de los que debería tener una boca humana. Salí corriendo de la ducha, resbalando en el piso mojado. Me vestí a toda prisa y salí del departamento sin mirar atrás. Esa noche me quedé en un hotel. Al día siguiente, reuniendo todo mi valor, regresé al departamento con una amiga. Le conté lo que había visto, esperando que me dijera que estaba loca, pero en lugar de eso, se quedó muy callada. «¿Nunca te contó el casero por qué este departamento estaba tan barato?», me preguntó. Cuando negué con la cabeza, me explicó que antes de mí, una joven había vivido allí. Había sido encontrada muerta en la bañera. Los vecinos habían dicho que llevaba semanas comportándose de manera extraña, hablando sola y diciendo que había alguien más en el espejo. La policía determinó que se había tratado de un suicidio. Se había cortado las venas en la bañera, frente al espejo. Me mudé esa misma semana. No podía seguir viviendo allí. Encontré un lugar nuevo, sin espejos en el baño. De hecho, evito los espejos todo lo posible ahora, porque a veces, cuando paso frente a uno, me parece ver que mi reflejo sonríe antes que yo. Y en esos momentos me pregunto, ¿quién está realmente al otro lado del espejo? ¿Y qué pasaría si un día decidiera atravesarlo para venir a nuestro lado? Los espejos siempre han sido portales en el folclore de muchas culturas, ventanas a otros mundos, otras dimensiones, o simplemente al otro lado de nuestra realidad. ¿Alguna vez has sentido
que tu reflejo tarda una fracción de segundo más en moverse, o que los ojos que te devuelven la mirada no son exactamente los tuyos. Quizás, solo quizás, no estés viendo tu reflejo, sino a alguien más que te observa desde el otro lado. Pero ahora, continuemos con nuestra segunda historia de la noche, una que nos llevará a las profundidades de una antigua casa colonial. Los encuentros con apariciones han sido documentados en prácticamente todas las culturas del mundo. Almas atrapadas entre este mundo y el siguiente por asuntos pendientes, por promesas incumplidas o por verdades que necesitan ser reveladas. Es posible que nuestros seres queridos que ya partieron intenten comunicarse con nosotros, o son solo manifestaciones de nuestra propia mente, proyecciones de nuestros deseos y temores más profundos. Lo único cierto es que los límites entre este mundo y el otro a veces parecen más delgados de lo que nos gustaría creer. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Sergio Vázquez y nunca pensé que estaría compartiendo esto con alguien más que con mi familia cercana. Lo que voy a contarles ocurrió cuando tenía 23 años, en la casa donde crecí, en las afueras de Ciudad de México. Es una historia que me ha perseguido durante años y que, a pesar del tiempo transcurrido, sigue poniéndome la piel de gallina cada vez que la recuerdo. Era una casa normal en un barrio tranquilo de clase media. 2 plantas, 3 recámaras, un pequeño jardín en la parte trasera. Nada especial ni fuera de lo común. En ese entonces vivíamos mi madre, mi hermano menor y yo. Mi padre había fallecido hace unos años por un infarto fulminante. Nuestra vida era rutinaria. Yo trabajaba en una tienda de electrónicos, mi madre como secretaria, y mi hermano estaba terminando la preparatoria. Todo comenzó un martes por la noche. Recuerdo perfectamente que era martes porque era mi único día libre entre semana. Mi madre y mi hermano habían salido a visitar a mi tía que estaba enferma, y yo decidí quedarme en casa para descansar. Alrededor de las 9 de la noche, estaba en la sala viendo televisión cuando escuché un golpe en la ventana de la cocina. Un golpe suave pero claro, como si alguien hubiera dado unos toques con los nudillos en el cristal. Al principio pensé que era algún pájaro o quizás una rama movida por el viento, aunque no había árboles cerca de esa ventana. Me levanté para revisar. La cocina estaba a oscuras y al encender la luz no vi nada fuera de lo normal. Me asomé por la ventana hacia el jardín trasero, pero estaba vacío y en silencio. Volví a la sala pensando que habría sido mi imaginación. No pasaron ni 5 minutos cuando escuché de nuevo el golpeteo, esta vez más fuerte y más prolongado. Regresé a la cocina, ahora con cierta inquietud. Me acerqué a la ventana, y justo cuando estaba por mirar hacia afuera, vi claramente una mano pálida apoyarse contra el cristal desde el exterior. Di un salto hacia atrás, sintiendo cómo el corazón se me aceleraba. La mano permaneció ahí unos segundos, presionada contra el vidrio. Era pequeña y delicada, como la de una mujer joven o un adolescente, pero de una palidez antinatural, casi traslúcida. Entonces apareció un rostro junto a la mano. Una mujer joven, de unos 20 años, con el cabello largo y negro que le caía sobre la cara. Lo que más me impactó fueron sus ojos, completamente vacíos de expresión, como si estuvieran mirando a través de mí, no hacia mí. Sus labios se movieron formando palabras que no pude escuchar a través del vidrio. ¿Quién es usted?, pregunté, aunque en el fondo sabía que esto no era normal. No respondió, solo siguió moviendo los labios en silencio, mientras su mano continuaba presionada contra el cristal. Entonces me di cuenta de algo aterrador. Podía verla cerca del jardín a través de su cuerpo. Sin pensarlo, corrí hacia el teléfono y llamé a mi madre. Le conté lo que estaba viendo, con la voz entrecortada por el miedo. Ella me dijo que cerrara todas las puertas y ventanas, que ya venían de regreso. Cuando volví a la cocina, la mujer ya no estaba, pero en el vidrio, justo donde había estado su mano, quedó una marca de condensación, como cuando respiras sobre un espejo. Revisé que todas las puertas estuvieran bien cerradas y esperé en la sala, con todas las luces encendidas. Mi madre y mi hermano llegaron media hora después y recorrimos la casa juntos. No había señales de intrusión ni nada fuera de lo normal. Mi madre me confesó entonces algo que nunca me había contado. Cuando compraron la casa, hace más de 25 años, los vecinos les advirtieron sobre una historia trágica que había ocurrido allí. Una joven se había quitado la vida en nuestro jardín trasero, ahorcándose de un árbol que después fue talado. Según la historia, había estado esperando durante días a su prometido, que nunca regresó de la guerra. Durante las siguientes semanas, el fenómeno se repitió. Siempre el mismo patrón: golpes en la ventana, la mano pálida, el rostro de la mujer mirando hacia el interior.
A veces aparecía cuando estaba solo, otras veces cuando toda la familia estaba reunida. Mi hermano también comenzó a verla, pero mi madre nunca pudo, aunque sí percibía una sensación extraña, como si el aire se volviera más frío en la cocina. Un día, impulsado por una mezcla de miedo y curiosidad, me animé a preguntarle qué quería. En lugar de responder, la figura señaló hacia un rincón específico del jardín, justo donde, según mi madre, había estado el árbol. Decidimos investigar ese lugar. Con ayuda de un vecino anciano que conocía la historia, excavamos en el punto exacto que ella había señalado. A unos 60 centímetros de profundidad, encontramos una pequeña caja metálica. Dentro había un anillo de compromiso y varias cartas de amor, fechadas en 1942. Las cartas estaban dirigidas a Elena, de parte de un tal Gabriel, que prometía volver de la guerra para casarse con ella. La última carta, sin embargo, no era de Gabriel. Era una notificación oficial informando a Elena sobre la muerte de Gabriel en combate. La carta nunca había sido abierta. Enterramos la caja nuevamente, pero esta vez añadimos algo. Abrimos la carta y la dejamos junto al anillo. Esa noche la mujer apareció por última vez en la ventana. Su expresión era diferente, más serena. No golpeó el vidrio ni apoyó su mano, simplemente asintió levemente y luego se desvaneció. Nunca más volvimos a verla o sentir su presencia en la casa. Han pasado 15 años desde entonces. Me he mudado, me he casado y tengo mi propia familia ahora, pero cada vez que visito a mi madre, no puedo evitar mirar hacia esa ventana de la cocina, esperando ver una mano pálida apoyada contra el cristal. Porque hay historias que no terminan realmente, solo se desvanecen por un tiempo, y a veces me pregunto si Elena sigue ahí, en alguna parte, esperando a un amor que nunca llegó. Querida comunidad, siempre es impresionante recibir historias como la de Sergio, donde lo paranormal parece entrelazarse con tragedias humanas muy reales. La figura de esta mujer esperando eternamente por noticias de su amado nos recuerda que a veces los fantasmas son, en realidad, emociones humanas que quedaron suspendidas en el tiempo. Y hablando de emociones suspendidas en el tiempo, nuestra siguiente historia nos lleva a un antiguo hospital abandonado, donde un grupo de amigos descubrió que hay lugares donde el pasado nunca muere completamente. Pero antes quiero recordarles que pueden encontrar mi libro Relatos de la Noche en todas las librerías o en formato digital. También les invito a unirse a nuestra comunidad en redes sociales, donde compartimos más historias como estas. Y ahora sí, continuemos con nuestra tercera y última historia de la noche. Hola comunidad, mi nombre es Alejandro Gutiérrez. Lo que voy a contarles pasó hace 4 años. Cuando estudiaba el último semestre de la carrera de medicina en Guadalajara, siempre he sido una persona escéptica, científica. Creía que para todo existe una explicación lógica, hasta que visité el Hospital San Rafael. El Hospital San Rafael fue construido a principios del siglo XX y funcionó hasta los años 80, cuando fue cerrado debido a recortes presupuestarios. Desde entonces el edificio quedó abandonado en las afueras de la ciudad. Un edificio de 4 pisos con sus paredes descarapeladas y ventanas rotas, que siempre fue objeto de leyendas urbanas. En mi generación de medicina había una tradición. Antes de graduarse, los estudiantes debían pasar una noche en el hospital abandonado, una especie de rito de iniciación que la mayoría tomaba como una excusa para beber y contar historias de terror. Éramos 5 los que fuimos aquella noche: Carlos, Diana, Miguel, Lucía y yo. Llegamos al hospital alrededor de las 11 de la noche. Traíamos linternas, comida, bebidas y sacos de dormir. El plan era simple: explorar el lugar, acampar en lo que fue la sala de espera, contar algunas historias de terror y regresar al amanecer. El edificio era impresionante incluso en su deterioro. Grafitis cubrían las paredes exteriores, y la naturaleza había comenzado a reclamar partes de la estructura. Entramos por una ventana rota en la planta baja. El interior era un laberinto de pasillos oscuros, habitaciones vacías y equipos médicos obsoletos que nadie se molestó en retirar cuando cerraron el hospital. Al principio todo fue como esperábamos. Exploramos la planta baja, que incluía la recepción, algunos consultorios y la cafetería. Nos reíamos, nos asustábamos entre nosotros, tomábamos fotos para presumir nuestra valentía. El segundo piso tenía las salas de hospitalización. Camas oxidadas todavía permanecían en algunos cuartos, junto con antiguos sueros colgando de sus soportes, como si el tiempo se hubiera detenido. Fue en el tercer piso, donde estaba el área de maternidad, cuando comenzamos a sentir algo extraño. Primero fue un cambio en la temperatura, un frío que no correspondía con la noche templada de mayo.
Diana fue la primera en notarlo. ¿No escuchan eso?, preguntó, deteniendo a todo el grupo. Al principio no escuchamos nada, pero entonces lo percibí. Un llanto lejano como de un bebé recién nacido. Es solo el viento, dijo Carlos, pero no sonaba muy convencido. Seguimos avanzando, tratando de ignorar aquel sonido que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. El llanto se hacía por momentos más fuerte, por momentos casi imperceptibles. Decidimos subir al cuarto piso, donde según sabíamos estaba el quirófano y la morgue. Quizás allí el sonido desaparecería. El cuarto piso estaba en peores condiciones que los anteriores. Parte del techo se había derrumbado, y tuvimos que avanzar con mucho cuidado. Llegamos al quirófano principal, una habitación amplia con una mesa de operaciones en el centro, cubierta de óxido y polvo. Y fue ahí donde lo vimos. En una esquina de la habitación había una silueta, la figura de lo que parecía ser un hombre vestido con una antigua bata de médico. Nos quedamos paralizados. La figura no se movía, pero parecía observarnos. Entonces, lentamente, levantó un brazo y señaló hacia una puerta lateral. Diana soltó un grito ahogado y retrocedió. Miguel intentó hablarle a la figura, preguntando quién era. No hubo respuesta, solo ese dedo señalando insistentemente hacia la puerta. La curiosidad pudo más que el miedo. Me acerqué lentamente hacia donde señalaba, seguido por Carlos. La puerta conducía a una pequeña habitación que parecía haber sido una sala de recuperación. Dentro solo había una camilla y sobre ella, una carpeta amarillenta. La abrí con manos temblorosas. Era un expediente médico de 1978, perteneciente a una paciente llamada Elena Fuentes. Según los documentos, había muerto durante el parto debido a complicaciones que no fueron atendidas a tiempo. Cuando levanté la vista de los documentos, la figura del médico estaba justo frente a mí. Podía verlo con más claridad ahora, un hombre de unos 50 años, con el rostro demacrado por el cansancio y los ojos llenos de una tristeza infinita. No parecía una aparición terrorífica, sino un alma atormentada. Sus labios se movieron, pero no pude escuchar lo que decía. Sin embargo, de alguna manera, entendí su mensaje: ayúdala. Cuando parpadeé, la figura había desaparecido. El expediente seguía en mis manos, el único testimonio de que lo que había visto no era una alucinación. Reuní a mis amigos y les mostré el expediente. Decidimos llevárnoslo, pensando que quizás podríamos investigar más sobre el caso de Elena Fuentes. Pasamos el resto de la noche en la planta baja, demasiado asustados para seguir explorando, pero también demasiado orgullosos para admitirlo y marcharnos. A la mañana siguiente, investigamos sobre Elena Fuentes. Descubrimos que había sido una joven de 17 años que llegó al hospital con trabajo de parto prematuro. Según los registros, murió por negligencia médica. El médico de guardia, un tal doctor Ramírez, no llegó a tiempo para atenderla porque estaba ebrio. El bebé también falleció. El doctor Ramírez fue suspendido temporalmente, pero nunca enfrentó cargos criminales. Murió 2 años después, aparentemente por suicidio. Llevamos el caso a uno de nuestros profesores de ética médica. Él se interesó tanto que inició una investigación formal. Resultó que el caso de Elena Fuentes no fue el único. Encontraron al menos 5 casos similares de negligencia atribuidos al doctor Ramírez que habían sido encubiertos por la administración del hospital. Las familias de las víctimas, que nunca supieron la verdad, finalmente recibieron respuestas y una disculpa oficial de la institución que había absorbido al antiguo Hospital San Rafael. Un mes después de nuestra aventura, regresamos al hospital abandonado para dejar una ofrenda floral en memoria de Elena Fuentes y las otras víctimas. Mientras estábamos allí, sentí una presencia a mi lado. No vi nada, pero percibí claramente una sensación de paz, como si un peso invisible se hubiera levantado de aquel lugar. Ahora soy médico residente, y cada día recuerdo aquella experiencia. No sé si lo que vimos fue realmente el fantasma del doctor Ramírez buscando redención, o si fue algún tipo de manifestación colectiva de nuestros propios miedos y esperanzas como futuros médicos. Lo que sí sé es que hay cosas en este mundo que la ciencia aún no puede explicar, y que a veces los muertos nos hablan no para asustarnos, sino para recordarnos que nuestras acciones tienen consecuencias que pueden perdurar mucho más allá de nuestra propia vida. Los hospitales abandonados son testigos silenciosos de innumerables historias, nacimientos, muertes, alegrías y tragedias. No es sorprendente que muchos crean que estos lugares retienen energías y memorias de quienes pasaron por allí. La historia de Alejandro nos recuerda que a veces lo paranormal no busca asustarnos, sino guiarnos hacia una verdad que necesita ser revelada.
Una lección sobre la responsabilidad que tenemos los unos con los otros, incluso más allá de la muerte. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por las fronteras de lo inexplicable en esta noche de relatos. 3 historias que nos llevan a cuestionar los límites entre este mundo y el otro, entre lo real y lo imposible. Quizás esta noche, cuando estén a punto de dormir, piensen en estos relatos, en la mujer del espejo que podría estar observándolos, en los secretos que guardan las ventanas de su casa, o en las voces silenciadas que podrían estar buscando justicia a través de ustedes, porque en cada rincón oscuro, en cada reflejo inexplicable, en cada susurro que escuchamos cuando creemos estar solos, podría haber alguien o algo intentando comunicarse con nosotros. Hasta la próxima noche, querida comunidad, duerman bien, si es que pueden.